dejado testimonio por el proceso, porque pues ellos empezaron a caminar juntos en Cristo desde que eran unos niños, y como niños empezaron a servir cada uno en sus áreas, y como Eder publicó por ahí, se caían mal, tenía que estar ahí siempre de intermediario porque vivían del chongo, es que Edson, es que Alexia, pero como somos testigos del perfecto plan de Dios. Hubo por ahí unas relaciones que no eran voluntad de Dios, ¿verdad? Y Dios se encargó de quitarlas, porque así es Dios, lo que no es su plan, Él lo quita. Y lo que sí es su plan, aunque pareciera que no es, Dios trabaja en ello. Entonces verlos crecer, verlos prepararse, verlos en obediencia, pasar un tiempo de formación con el pastor Gabriel, tuvieron su preparación previa, después tuvieron su preparación para la ceremonia con mi esposa. Y todo de verdad, cuando uno hace las cosas en orden, cuando uno se somete a la voluntad de Dios, dejando por alto sus caprichos y sus necedades, Dios se glorifica. Y ver ese momento, yo estaba disfrutándolo como un asistente. Yo les dije, yo nada más voy a administrar la boda y no cuenten conmigo para nada porque yo quiero disfrutar. Y yo pues estaba sentado viendo la gente que iba a los tostitos, la gente que iba al café, a la conchita, la cena que estaba espectacular. Lo que sí todavía me queda la duda, ¿por qué a Alex le dieron cena diferente? Esa debería de haber sido para el pastor. Pero bueno, los perdono. Pero de verdad que todo fue un evento muy padre. Hasta los mismos asistentes, los muchachos que estaban con la música, que están acostumbrados a otro tipo de escándalo, ¿verdad? Sabemos cómo son las fiestas que organiza la gente que no tiene temor de Dios. Hasta ellos mismos estaban sorprendidos. La señora, la dueña de la quinta, dice, hace mucho que no me tocaba una boda así tan bonita, tan bien organizada, tan tranquila, que estás como si estuvieras en una reunión familiar, pero en grande. Y qué bonito que podamos aún en ese tipo de eventos donde el centro era la relación, el matrimonio, el pacto que se iba a establecer delante de Dios, todos los que estuvimos ahí, que éramos pues prácticamente familia, que aunque después hubo reclamos, ¿verdad? ¿Y por qué no me invitaron a mí? ¿Por qué no me... Nosotros no sabemos nada, nosotros no nos casamos, nosotros no hicimos boda, nosotros nada más estuvimos, ¿verdad? Pero yo creo que al igual que ahorita, estuvimos los que teníamos que haber estado. Y fue un momento de verdad, no me canso de darle gracias a Dios por todo lo que nos permite vivir. Y bueno, pues nos toca seguirnos preparando, iglesia. Yo espero que los que no pudieron venir pues puedan darle continuidad al tema que estamos llevando. Hoy vamos a concluir ya con esta serie de Aprendiendo a ser iglesia. Y voy a compartir el complemento del tema anterior que me quedó pendiente, que se llama La iglesia, orden y función. Cómo se establece la iglesia en el orden, cómo Jesús lo estableció, que es importante que nosotros lo aprendamos. Platicando con el pastor Gabriel me decía algo muy, muy importante y cierto, no he dado esa observación. La doctrina de la iglesia es una de las doctrinas más profundas dentro de la teología sistemática, es una de las doctrinas más fuertes, más no difíciles, pero sí más complejas para enseñar y sobre todo para entender. ¿Por qué? Porque miren, nosotros somos la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Entonces, así funcionamos, ¿verdad? Nosotros nos movemos o debemos movernos hacia donde Cristo nos lleva. Entonces, el reino de los cielos se establece a través de este misterio del cual hablaba Pablo, de Cristo como cabeza y nosotros como iglesia. Entonces, si nosotros aprendemos qué es la iglesia, ¿por qué fue establecida la iglesia? ¿Cómo funciona la iglesia? ¿Cómo debe de funcionar la iglesia? Nos va a ser más fácil nuestra relación con Cristo y vamos a entendernos más bien dentro de nuestra asignación dentro del complejo plan de Dios, que quienes somos a veces, como dice la escritura, ¿verdad? Indoctos, inconstantes, irregulares, que no ponemos atención a la voz del Espíritu Santo, pues batallamos más para enrolarnos dentro del propósito de Dios como iglesia. Pero pues gloria a Dios por los que estamos aquí, ¿verdad? Que nos interesa seguir creciendo y aprendiendo. Y abra conmigo Efesios
capítulo 4. Por favor, Efesios capítulo 4, vamos a dar nuestra lectura de inicio. Voy a leer de los versículos 11 al 16. Efesios 4, 11 al 16. Le escribe Pablo a la iglesia pastoreada por Timoteo, enseñándoles o dejándoles antecedentes de cómo es que se establece en orden y función la iglesia. Y leo aquí en el versículo 11, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está hablando de Cristo. Verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación o crecimiento del cuerpo de Cristo. Verso 13, hasta que todos, diga conmigo todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón y a una mujer perfecta, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, en quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Dios por tu palabra eterna y bendita. Gracias Dios por los principios que hemos aprendido hasta este momento y gracias por los que vamos a aprender el día de hoy. Amado Espíritu Santo, pido de tu ayuda para compartir cada consejo, para enseñar propiamente tu palabra, Señor, y para que cada uno de los miembros de esta casa, las personas que puedan ver después el video en las redes electrónicas, podamos ser edificados y podamos crecer juntos en el conocimiento de tu verdad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Y Pablo escribe a través de esta carta una disertación muy interesante acerca del orden de la iglesia. Les dice en el verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Llegamos a la conclusión leyendo esto de por qué es importante el orden dentro de la iglesia, por qué es importante que haya un sometimiento de acuerdo a los rangos de autoridad que Dios ha establecido. ¿Para qué? Para que el cuerpo sea edificado y para que el cuerpo crezca. Si no hay un liderazgo que funge su función dentro de los planes y propósitos de Dios, la iglesia no crece. La iglesia no madura, la iglesia no da fruto. Entonces Pablo les hace esa disertación resaltando ese orden que es necesario. Ahora, pareciera ser como si Pablo estuviera tratando de imponer una ideología, pero entonces hace la aclaración y dice, y él mismo, ¿quién? El que descendió a las partes más bajas de la tierra para tomar la potestad del imperio que tenía la muerte y que se lo arrebató y que ahora todas las cosas han sido sometidas bajo sus pies. Ahora él mismo se encargó de establecer el orden dentro de la iglesia. Y él mismo dice, constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que la iglesia pueda crecer de manera sana. Versículo 13 dice, para que todos como cuerpo de Cristo lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué significa la unidad de la fe? Que todos creamos lo mismo, que todos caminemos en lo mismo y que todos busquemos lo mismo. Esa es la unidad de la fe. No que cada uno tenga credos, dogmas o estilos diferentes, sino que todos buscamos la misma línea
que es cumplir la voluntad de Dios y asimismo glorificar a Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. En la medida en que cumplimos nuestra asignación, nos sometemos al señorío de Cristo, vamos aprendiendo a conocerle y vamos tomando a imagen y semejanza de su persona. Podemos, como nos compartían por ahí en uno de los programas de la promesa del día, que nos empiezan a conocer como conocían a los cristianos de la época primitiva, como pequeños Cristos, ¿verdad? Como seguidores de Cristo, como personas que buscan hacer lo mismo que Cristo hacía para que las personas pudieran conocer al Padre y pudieran entender que Él tiene un plan de salvación para toda la humanidad. No pueden aceptar ese plan si no lo conocen, y si no lo predicamos tú y yo y no lo enseñamos, pues no lo van a poder conocer jamás. Entonces es necesario que nosotros, gracias hijo, que nosotros busquemos cada día el caminar en este orden. Versículo 14, da otra razón preventiva del por qué debe hacerse. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué significa fluctuantes? Pregunto. Alguien que me ayude a predicar. Que cambia muy fácilmente de parecer, que un día lo que le parecía bien, al otro día le parece mal, y no está de acuerdo y todo critica y de todo se queja y todo le parece mal, y nunca camina en unidad con el cuerpo de Cristo. Entonces, el conocer el plan de Dios y el caminar en el orden que Dios estableció, evita que nosotros seamos esos niños fluctuantes que se dejan llevar por todo viento de doctrina. Ay, no, ya no me gustó lo que enseña el pastor Alex, mejor voy a buscar otro pastor que sí enseñe lo que a mí me gusta, porque a mí no me gusta que me llamen la atención, no me gusta que me quieran meter en cintura, así que yo mejor me voy y me rebelo y salgo de aquí. Entonces nos convertimos en niños fluctuantes y andamos buscando quién apapache nuestro pecado o nuestra rebelión y buscamos cobijarnos allí, porque no entendemos que la dirección viene directo del Padre y no del corazón de un hombre. Dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cuáles son esas artimañas que utilizan hoy los falsos pastores y ministros? Endulzar el oído, prometer prosperidad extraordinaria, prometer ausencia de males, prometer que todo está bien. Tú vienes a Cristo, se acabaron tus problemas, se acabaron tus aflicciones. Y esas son las artimañas que hoy por hoy se utilizan, y la mayoría de la gente le gusta eso. ¿Por qué? Porque no compromete su integridad. Mientras no tenga que exponer su voluntad y sus deseos naturales, dicen, pues aquí mejor me gusta, aquí está más cómodo. Aquí no tengo que rendir cuentas a nadie, aquí nadie me dice qué tengo que hacer, entonces yo no me meto, nadie se mete conmigo, yo no me meto con nadie. Pero olvidamos algo muy importante, que si soy parte de la iglesia, es que Dios tiene un plan para mi vida. Y entre más rápido lo conozca y más rápido lo tome y lo ponga en acción, más rápido voy a aprender a ser iglesia. Versículo 15. Sino que siguiendo nosotros, toda la iglesia, la verdad en amor, crezcamos en todo. Sometiéndonos y creciendo en amor, podemos crecer en todo, en nuestra vida personal, en nuestra vida laboral, en nuestra vida conyugal, en nuestra vida familiar, porque la Biblia nos da principios de vida. La Biblia nos da principios y consejos que nos ayudarán a evitar cometer errores. No quiere decir que vamos a dejar de cometerlos, pero quiere decir que vamos a cometer los menos posibles. No vamos a tener el mismo nivel que cuando no teníamos a Cristo. Obviamente no hay justo ni aun uno, dice la Biblia. Y al igual que a Pablo se le dio un aguijón en la carne, a cada uno de nosotros muy probablemente no solamente tengamos uno, sino quizá dos o quizá tres. Pero luchamos cada día por tomar esa estatura de Cristo. Verso 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, ojo con esto,
reciban su crecimiento para ir edificándose en amor. Muy interesante este versículo 16. Vamos a analizarlo. Dice, de quien todo el cuerpo, ¿cómo? Bien concertado y unido, buscando todos lo mismo. Miren, bien bonito lo que pasó esta semana. Yo me regocijo, aunque yo estaba trabajando de tarde, pero yo podía darme cuenta de lo que estaba haciendo la iglesia. Todos sabíamos que ya estábamos por empezar un campo de verano en Apodaca, que fue en Villas Premier, que estaba la pastora Lulú y el pastor Gabriel como organizadores, como líderes, pero todos somos la iglesia y todos formamos parte de. Algunos quizá no podemos, por ejemplo, los muchachos que estaban en su luna de miel, nosotros que estábamos trabajando, bueno, que estábamos de tarde, pero los que pudimos estuvimos ahí. Por ahí vi que estuvo Ramón y María Esther, estuvo Pepe y Vicky, no sé si 1 o 2 días, pero estuvimos ahí apoyando. ¿Por qué? Porque formamos parte de la iglesia, porque tenemos la misma visión, porque tenemos el mismo entendimiento. Entonces allí todo el cuerpo bien concertado y unido por las coyunturas se ayudan mutuamente. Y vemos cómo llegan niños y cómo son bendecidos, y ya escuchamos los testimonios de la pastora Lulú. Y qué importante que nosotros sabemos que cuando hacemos, fíjese, hacemos todo esto en unidad y en entendimiento, logramos el objetivo que se busca. ¿Cuál es el objetivo de cada uno de los eventos? Que las personas conozcan a Cristo, en este caso los niños, porque campo de verano es evangelismo infantil. Entonces los niños asisten, los niños escuchan una lección, los niños hacen dinámicas donde se divierten, ¿verdad? Vi el alboroto que hicieron con las trompetas y con las coreografías. Entonces, al fin de cuentas, se logra que sus corazoncitos se abran y se lleven la semilla. Que ese es nuestro objetivo. Miren, yo sé que cada lugar es contexto diferente, pero por ejemplo ahí en el Carmen, los niños desde chiquitos, o sea, apenas pueden hablar y dicen unas maldicionzotas de este tamaño. No hablan ni bien, pero son bien maldiciendo. Nomás los oigo y los veo y me dan ganas de pararle y preguntar, oye, ¿sabes qué significa lo que dijiste? Ni idea han de tener de las cosas que dicen, nomás nomás decirlo por decir. Ahora tú te preguntas, ¿por qué dicen esas cosas? Porque la oyen de sus papás, o de sus abuelitos, o de las personas que están lejos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros con campo de verano? Porque siempre me toca a mí. ¿Qué es lo que estamos haciendo con campo de verano? Pues tratar de aportar nuestro granito de arena para corregir esas cosas. Que nuestros niños crezcan en el conocimiento de Dios y podamos ver muchas historias como la que acabamos de ver con Edson y Alexia, que desde chiquitos conocieron las Sagradas Escrituras, que los podían hacer salvos para vida eterna, y no solamente para la vida eterna en la presencia de Dios, sino durante todo su caminar en Cristo. Apenas van empezando, apenas va a empezar ahora sí. El hierro con hierro se aguza, el conocerse, el ronca, el nomás está rascando y se duerme cruzado y no me deja descansar. Bueno, son parte de, pero todo lo aprendemos a disfrutar. ¿Por qué? Porque estamos dentro de la voluntad de Dios. Todo lo disfrutamos, todo lo conocemos. Y les presto mi frase cuando les pregunten, ¿y cómo están? No podría estar mejor, porque ya tengo una ayuda idónea. Entonces, edificados, recibiendo crecimiento, ayudándonos mutuamente y unidos entre nosotros. Ese es el orden de la iglesia, así es como debe de funcionar. La semana pasada alcanzamos a ver cuál era la orden la función del pastor, cuál era la función de los diáconos. Recuerdan que los diáconos son servidores, los diáconos son las personas que están atentas a las necesidades de la iglesia, mientras los pastores se encargan de la predicación de la palabra o de la enseñanza para que el rebaño reciba su alimento. Y hay otros miembros que son parte importante también del liderazgo, que son los obispos o ancianos.
Y estos obispos se traduce del griego episcopos, que significa supervisor o inspector. Entonces, qué bueno cuando dentro de una iglesia puede haber un pastor como cabeza principal, puede haber un grupo de diáconos o líderes que ayudan y que sirven a la congregación, pero al mismo tiempo tienen una pareja de pastores, de obispos, de ancianos, o dos parejas o tres parejas, los que pudieran estar, como supervisores para estar atendiendo que las cosas funcionen correctamente. Porque miren, los líderes somos seres humanos y de repente se nos puede salir ahí las cosas del huacal. Entonces, si hay supervisión, podemos estarnos ayudando unos a otros. ¿Por qué? Porque miren, cuando estamos nosotros enfocados en algo, estamos concentrados, estamos trabajando, pero muchas veces hay áreas de oportunidad que no podemos ver. Y si tenemos supervisores que están desde afuera viendo y monitoreando, oye, mira, aquí podemos mejorar. Oye, y por acá, mira, podemos añadirle esto, ¿qué te parece? ¿Cómo ves? Y ahí en este caso es importante que yo como líder o como parte importante de la iglesia tenga un corazón enseñable y un espíritu humilde. Se acabaron los amenes. Tenga un corazón enseñable y un espíritu humilde. Por naturaleza, al ser humano no le gusta que lo corrijan. Por naturaleza, al ser humano no le digan qué cosas podría ser mejor. No se sorprenda si cuando alguien le dice, oye, mira, te agradezco que hagas esto. No se sorprendan y tomémoslo con un corazón amoroso porque todos estamos buscando el mismo objetivo. Todos estamos buscando que Cristo sea glorificado y que la semilla sea sembrada. Entonces, el tener este grupo de líderes dentro de la iglesia nos ayuda a crecer y a estar atentos para tomar participación cuando algunos no podemos hacerlo. Por ejemplo, en el caso que los muchachos iban a ir, Alexia desde un mes antes me delegó, pastor, en tal fecha no vamos a estar ya atareados en los últimos detalles de la boda. Le encargo ahí, por favor, que organice lo de la intercesión. Y claro, gloria a Dios, podemos hacerlo porque para eso estamos, para cubrirnos nosotros mismos, cubrirnos la espalda, sobre todo en el caso cuando estemos enfrentando pruebas. Es importante que cuando estemos enfrentando pruebas o calamidades, con más razón, descansemos en otros. Y tómenlo, por favor, tómenlo como consejo, no lo echen en bolsillo roto. Si en cierta temporada o en una semana está pasando un quebranto, una prueba, y no puede participar, aunque tenga una tarea que tenga que cumplir, no lo haga. No lo haga porque le va a ir en feria. Es más sano decirle, mira, ¿sabes qué? Híjole, estoy pasándola mal, ayúdame esta semana con esto. Ayúdame y yo descanso, permito que Dios termine lo que me tiene que enseñar en esa prueba. Entonces, pues ya alguien entró al quite, se pudo salir adelante y ya, los demás seguimos caminando. Yo prefiero que me digan, no puedo, o me está pasando algo, o simplemente no tengo ganas, no me interesa, no me gusta, a que me tengan nada más esperando a que funcionemos como iglesia. Porque así si me dicen, ¿sabes qué? A mí no me gusta eso. Ok, de acuerdo. Voy a esperar que el Espíritu Santo trate contigo, pero mientras tanto no te meto al rol. Porque es más sano, porque hablamos de manera transparente. Ustedes saben que yo soy muy vertical y a mí me gusta muy hablar las cosas claras y de frente. ¿Sí? Y hablar las cosas para que podamos ser claros y transparentes y crecer juntos en amor. Así se trataban las cosas. Si tú lees las cartas pastorales de Pablo, cada uno de los temas que trataba eran muy directos. Él no se andaba con rodeos, ay, no le vaya a doler el dedito chiquito al hermano, hombre. No, mejor le voy a encargar a alguien más que sea, no, o sea, si algo no está funcionando, si alguien está en tiempo de prueba y no está orando, tienes que decirle que tiene que orar. Ya si definitivamente dice, mira, ¿sabes qué? Yo no quiero porque no me interesa la oración, porque no veo necesario conectarme a orar. Bueno, al menos ya hiciste tu función.
Pero sí es importante, vuelvo al punto, tener un corazón enseñable y un espíritu humilde. Si no tenemos un corazón enseñable y un espíritu humilde, nunca vamos a crecer. Y no estoy profetizando, es lo que enseña la palabra de Dios. Después de pastor, diácono, obispos o ancianos, ya se establecen funciones para la iglesia. Y vamos a hablar de los 5 ministerios. Los 5 ministerios. ¿Cuáles son los 5 ministerios? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. No los estoy diciendo en el orden eclesiástico, los estoy diciendo en el orden que viene en la escritura. Sí, el apóstol. ¿Cuál es la función del apóstol dentro de la iglesia? Bueno, el apóstol, lo puedes tener aquí por si lo quieres escribir, o quienes tenemos este separador, ya lo tenemos, no sé si todos lo tenemos, si no, pues ni modo, a mover las manos y a escribir. Apóstol, el apóstol es el hombre que ha sido enviado a predicar el evangelio y como fruto de su labor funda nuevas congregaciones a la vez que forja nuevos pastores que cuidarán de ella. ¿Qué es el apóstol? Es un plantador de iglesias, así de sencillo. Él ve un campo donde ve tierra fértil y dice, yo aquí voy a predicar el evangelio, voy a predicarle a gente, voy a presentarles a Cristo. Si la gente se convierte, establezco un lugar y ya cuando esté el lugar establecido con la gente aprendiendo, dentro de los mismos colaboradores, tomamos a uno como líder o como pastor y lo dejamos al frente y yo como apóstol sigo mi camino. Porque mi función no es pastorear, mi función es plantar iglesias. Siguiente, el profeta, que aunque hay muchas opiniones divididas en que si ya no está vigente el ministerio profético y que sí, yo por mi cuenta, por lo que enseña la Biblia, el ministerio profético sigue vigente porque sigue habiendo la necesidad que Dios hable a su pueblo. Es más, los predicadores somos profetas, porque anunciamos la voluntad de Dios por medio de su palabra. El apóstol Pedro decía, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atento como una luz que alumbra en un lugar oscuro. Entonces el profeta, la función principal del profeta es la de traer la palabra y la visión de Dios a su iglesia. Es también un ministerio itinerante. ¿Qué es itinerante? Que anda en diversos lugares, ¿sí? Pertenece a una iglesia donde rinde cuentas, pero anda sembrando la palabra en diferentes lugares. Entonces, si alguien viene y me dice, pastor, tengo una palabra, para la iglesia de Monterrey o de Apodaca. Bueno, ok, está bien. ¿Qué palabra es? Primero dímela a mí. A ver si no vas a decirme algo raro. Ok, bueno, yo la escucho, la discierno, veo que viene de pan de Dios, adelante, vamos a abrirla. Pero si resulta que me dice, no, esa palabra la tengo que hablar a la iglesia, no, mijito, ¿sabe qué? Siga su camino, aquí no, así no funciona. Tenemos que estar en unanimidad, tenemos que estar en acuerdo y tenemos que estar siempre conscientes de que es una responsabilidad muy grande hablar de parte de Dios. Siguiente, evangelista. Estos ministros están dotados de un don especial para hacer llegar el mensaje de salvación. Son personas que a quien le predican el evangelio, donde ponen el ojo, ponen la bala. Ya tienen a la persona bien quebrantada y orando por ella y reciben a Cristo así sin dudar, porque Dios les ha dado ese don. Sí, es un ministerio, pero que Dios es el que lo da. A lo mejor a algunos no se nos da tan fácilmente. Habrá quienes decimos, a mí me gusta mucho evangelizar, me gusta hablar de Cristo, pero batallo. Bueno, es que todos tenemos el llamado a predicar el evangelio de acuerdo a la gran comisión, pero el ministerio de evangelista no todos lo tenemos. No tenemos por qué sentirnos mal si no tenemos esa facilidad de palabra. ¿Por qué? Porque Dios ya tiene evangelistas llamados. Dios ya tiene, él ya preparó evangelistas para que la iglesia siga creciendo. Tienen un don especial para hacer llegar el mensaje y lo hacen de distintas formas, de acuerdo a
al público que va a predicarle, lo adaptan de acuerdo a cada lugar, con dones de sanidad, con dones de milagros, etcétera. Regularmente un evangelista tiene aparte un don, ya sea para hacer milagros o para sanidad. ¿Por qué? Porque eso respalda su predicación, porque le está predicando a incrédulos. No es lo mismo que yo les estoy predicando a ustedes que ya tienen a Cristo, porque yo les hablo la palabra y ustedes saben que les estoy diciendo la verdad, porque la palabra es verdad. Pero si yo le hablo a alguien que no conoce la palabra y que no conoce a Cristo, todo lo va a dudar, ¿verdad? Como se enteraron ahí con la pastora, son cristianos, no, como que ya no me gustó muy bien, ¿verdad? Porque no conocen y no entienden y no es de asustarse, porque así es la conducta del mundo cuando no conoce la verdad del evangelio. Entonces, estos evangelistas tienen esa particularidad que Dios les ha dado para respaldar su ministerio evangelístico. Siguiente, la del pastor. Su función principal es cuidar y formar el rebaño del Señor. Le puede poner entre paréntesis a los que se dejen. Son la primera autoridad en la iglesia local, por lo que los demás ministros se tienen que sujetar a su ministerio mientras estén dentro de la congregación que pastorea. Muy interesante. Por eso, cuando no vienen les pedimos cuentas, no crean que por otra cosa. Por eso cuando andan en otros lugares decimos, a ver, ¿qué onda contigo? ¿Dónde andas? O sea, ¿qué? ¿Ha perdido ahí un dedito majadero de ahí en WhatsApp o algo para saber qué estás haciendo para orar por ti? Ayer le mandé mensaje a una persona, le dije, oye, mijita, cada matrimonio que he ministrado, les recojo una de las moneditas de las arras, gracias, pastor, como diezmo simbólico y para estar orando por sus finanzas. Le digo, y a ti desde que los casé te dije y hasta ahorita no he tenido noticias. Y con eso de que ni te veo, ni te me paras en la iglesia, pues ya no sé cómo buscarte. Ay, pastor, es que hemos tenido muchos. Digo, pues yo te veo en tus publicaciones los domingos y yo no te veo que tengas ningún problema. Pero bueno, no te voy a obligar, ni te voy a amarrar, ni te voy a llevar cargada en el lomo a que vayas a congregarte. Pero sí te encargo que me hagas llegar eso porque es mi responsabilidad como ministro estar orando por tus finanzas. Porque esa es nuestra función como pastores y como ministros, pero lamentablemente muchos no lo entienden y se hacen los ofendidos y nos limitan o nos impiden. Y es también testimonio en la palabra porque Jesús quería dar amor y Jesús quería llevar el reino de los cielos, pero había lugares donde no lo querían, donde no aceptaban su mensaje y en esos lugares no podía hacer milagros. O sea, él quería traerlos y quería enseñarles y quería amarlos, pero no lo recibían. Y ahí en esos lugares no podía hacer milagros. Y de otros le iba peor, que hasta lo querían correr a pedradas, ¿verdad? Se tenía que salir ahí escabulléndose. ¿Y qué podemos esperar nosotros como pastores? No nos sorprende. No nos sorprende. Los pastores ya lo vivieron en carne propia. Sus mismas ovejas, su mismo rebaño, que al final se quitaron el disfraz. Sorpresa, no eran ovejas. Dios tenga misericordia. Siguiente, muy importante dentro de la iglesia, y esto yo creo que deberíamos de ser todos, como dice el apóstol Judas, deberían ya ser maestros. Creo que sí fue Judas, si no corríjanme. Maestro, son ministros llenos de sabiduría y conocimiento que traen claridad sobre el contenido de las escrituras. Ayudan en las iglesias locales a hacer discípulos, cimentando la sana doctrina. Los maestros trabajan dentro de la iglesia. Los maestros son los que comparten en las células de casa, son los que enseñan a través de las transmisiones que hacemos en vivo, ¿verdad? Y son personas que se les da el entender la escritura para poderle enseñar a otros y son parte importante de soporte para la función pastoral, porque nosotros les predicamos domingo tras domingo y les hablamos la palabra,
pero a través de ese tipo de grupos nosotros podemos seguir creciendo. Y es importante, sobre todo, recuerde, los corderitos, lo que le decía Jesús a Pedro: apacienta a mis corderos, los que van naciendo apenas dentro del evangelio. Por eso es bien importante que los que nosotros vemos que les hace falta más conocer de la doctrina de Cristo, invitarlos a esos grupos. Oye, conéctate, oye, ve a la célula ahí, a casa de Pepe y de Vicky, para que estés aprendiendo, para que escuches la palabra, para que no pierdas el tiempo. Los días se están acortando a causa de los justos y tenemos que aprovechar los días porque son malos. Tenemos que seguir adelante en el conocimiento de la verdad. ¿De dónde empieza entonces este orden y esta función? Todo vino a través de un llamamiento. Solamente quiero recordarlo. Marcos capítulo 3, versículos 13 y 14 en la Biblia versión libre. Dice: entonces Jesús se fue al monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. Si todos nosotros estamos dentro de la iglesia y tenemos un rol y tenemos un llamado y estamos cumpliendo una asignación, fue porque Jesús nos llamó. Dile a tu vecino: Jesús te llamó. No te hagas. Versículo 14. Eligió a 12 para que estuvieran con él y los llamó apóstoles. Ellos estarían con él y él los enviaría a anunciar la buena noticia. Entonces nuestro llamamiento proviene de Cristo. Cuando por ahí algún incrédulo o algún hermanito de la religión tradicional, ¿verdad?, que de repente hacen esas preguntas que ni ellos mismos entienden y dicen: a ver, ¿y tu pastor por qué es pastor? ¿Quién le dijo que iba a ser pastor? Dios. Así de sencillo. ¿Y cómo? No lo vas a entender. ¿Cómo te lo explico? No te lo puedo explicar porque no me lo vas a entender. El llamamiento lo recibimos de Dios. Todos los ministros que tú ves en la Biblia, todos fueron llamados por Dios. O se les apareció el ángel de Jehová, o fue un llamamiento por parte de Cristo, o fue un profeta, o fue un sacerdote a ungirlos y a imponerle las manos para el llamado. Pero todo llamado proviene de Dios. Entonces así se establece la función dentro de la iglesia. Y ya dentro de la iglesia tenemos diferentes roles y diferentes funciones. Romanos 12, 4 al 8, versión Biblia libre. Así como hay muchas partes del cuerpo, ojo, pero no todas hacen lo mismo, del mismo modo nosotros somos un cuerpo en Cristo, aunque somos muchos, y todos somos parte de los otros. Cada uno tiene dones diferentes que varían conforme a la gracia que se nos ha dado. De modo que si el don consiste en hablar de Dios, entonces debes hacerlo conforme a tu medida de fe en Dios. Si se trata del ministerio del servicio, entonces debes servir. Si se trata de enseñar, debes enseñar. Si tu don consiste en animar a otros, a lo mejor no eres tan letrado y batallas para entender ahí las cosas profundas de la palabra. Bueno, no te sientas mal. Si tú tienes el don de animar, anima, invita, convoca a otros a permanecer. Si el don tuyo consiste en dar, pues hazlo generosamente. Si tú tienes un don de liderazgo, lidera con compromiso. Otra vez, si tienes el don de liderazgo, lidera con compromiso. Si tu don consiste en ser misericordioso, pues entonces hazlo con alegría. ¿Cuáles son de estos dones de lo que estamos hablando? En los versículos 4 y 5 nos dice como punto de partida que somos un solo cuerpo con diferentes funciones. En el versículo 6 nos está hablando del evangelismo. En el versículo 7 nos está hablando de servir y enseñar. Y en el versículo 8 nos habla de exhortar, de sembrar, de liderar y de hacer misericordia. Fíjense cómo de manera global pareciera ser que la iglesia nada más tiene la función de predicar el evangelio.
Pero si escudriñamos correctamente las Escrituras, nos damos cuenta que tenemos la responsabilidad del evangelismo, tenemos la responsabilidad de servicio, de enseñanza, de exhortación, de la siembra, de liderar los que tenemos el don de liderar y sobre todo de mostrar el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque somos iglesia. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué nos gastamos? ¿Por qué gastamos nuestra vida en otro? ¿Por qué gastamos nuestros recursos en otros? ¿Por qué gastamos nuestro tiempo en otros? La semana pasada metí mi hoja de vacaciones para estos 3 días de campo de verano. Y se la tengo que llevar al ingeniero o a mi jefe para que me la firme, para que la pase a recursos humanos. Y me dice, ¿qué, Alejandro? ¿Ya te vas a la playa? Y digo, no, ingeniero, a un lugar mejor. Al campo, a la viña del Señor. Y mi esposa quiere irse a los Cancunes, pero ya Dios acomodará las cosas. Mientras tanto, estamos en tiempo de ser iglesia. Somos iglesia. Efesios 2, 18 y 19, traducción en lenguaje actual. Por medio de lo que Jesucristo hizo, tanto los judíos como los no judíos, tenemos un mismo espíritu y podemos acercarnos a Dios el Padre. Por eso, ante Dios, ustedes, amada iglesia, ya no son extranjeros. Al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos porque ahora son de la familia de Dios. Qué profundo y qué interesante cuando empezamos a ver a la iglesia más que un lugar a donde asistir, sino a una familia a la cual pertenecer. Cuando empiezo a verlos, cómo el entendimiento de algunos empieza a cambiar y empiezan a decir, gracias familia, gracias a todos familia, gracias. ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento empieza a remover y a permanecer en lo que Dios nos está moviendo y llamando. Efesios 2, 20 al 22. Traducción en lenguaje actual. Efesios 2, 20 y 22. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio. Ojo. Todos los miembros de la iglesia formamos un edificio, el cual está construido. ¿Dónde está construido nuestra fe, nuestro llamado a ser iglesia? Pues está construido sobre la enseñanza apostólica, la enseñanza de los apóstoles y de los profetas. En ese edificio, Jesucristo es la piedra principal o la roca angular. Versículo 21. Es Él quien mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer para que llegue a formar un templo dedicado al Señor. Por su unión con Jesucristo, ustedes también forman parte de ese edificio en donde Dios habita por medio de su Espíritu. Somos iglesia porque estamos plantados en la roca. Somos una iglesia activa, como nos enseñó el pastor la semana pasada, porque creemos a Cristo, porque le creemos a Cristo y porque deseamos agradarle. Porque ya entendimos lo que se hizo por nosotros en la cruz del Calvario, donde ya fuimos libres de nuestro pecado, donde ya recibimos la promesa de la herencia y recibimos las arras del Espíritu Santo como promesa de ese pacto, de esa herencia que vamos a recibir. Pero ahora nos enfocamos en nuestro rol y en nuestro llamado a cumplir como parte de ese cuerpo de Cristo. Permanecemos en Cristo, permanecemos en su palabra y permanecemos sometidos en este orden, en esa función que ya aprendimos y que Dios y que Jesucristo estableció. Estamos en el camino correcto. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Pero nosotros sabemos quién es el camino, la verdad y la vida, y ese se llama Jesucristo.
Y aunque al principio cuando llegamos a la iglesia pues no entendemos, ¿verdad? ¿De qué se trata todo eso? Oye, pues como que no encajo muy bien, o sea, no me cae el 20. Bueno, conforme vamos caminando y conforme vamos aprendiendo, nos damos cuenta de que llegamos a donde Jesús nos trajo porque Él tiene un plan y Él nos revelará ese plan. Y descansamos en eso. Dejamos de preocuparnos, disfrutamos cada una de nuestras etapas dentro del cristianismo, porque el crecimiento es Dios el que lo da. Nosotros solo somos sembradores y Él es el que da el crecimiento. Aquí termino mi mensaje. Con eso cierro, solamente quiero darte algunos versículos, si quieres apuntarlos, van a estar ahí en la pantalla, lo puse ahí como un bonus, como un extra, para que tengas ahí tarea, los puedes transcribir, te recomiendo que los transcribas en tu casa para que entiendas cuál es tu función como iglesia, y te los leo así rapidito mientras los vas apuntando. Nosotros como iglesia somos sal de la tierra, de acuerdo a Mateo 5:13. Somos luz del mundo, de acuerdo a Mateo 5:14. Somos testigos de Cristo, según Hechos capítulo 1, versículo 8. No somos testigos de Jehová, nosotros somos testigos de Cristo. Cristo nos llamó y Cristo respalda nuestra asignación. Somos atalayas, de acuerdo a Jeremías capítulo 6, verso 17. Somos un reino de sacerdotes, de acuerdo a Éxodo capítulo 19, versículo 6. Somos la asamblea santa, la iglesia, la asamblea de convocados, de acuerdo a Salmo 40:10. Somos el cuerpo de Cristo, de acuerdo a primera a los Corintios capítulo 12, versículo 27. Somos columna y baluarte, defensora y promotora de la verdad, de acuerdo a primera de Timoteo 3:15. Somos la novia de Cristo, de acuerdo a Apocalipsis 19:7, y de acuerdo a Gálatas 6:10, somos la familia de Dios. Amén. Y colorín colorado, esta serie, Aprendiendo a ser iglesia, se ha terminado. Pero, ¿qué? Ok. Vamos a seguir hablando de la iglesia. Vamos a estar enseñando cosas importantes para nosotros como iglesia. Tengo un tema que el Espíritu Santo me dio en 20 minutos. Un bosquejo en 20 minutos, así me lo dio el Espíritu Santo. La iglesia que ora, la iglesia que intercede. Entonces eso lo vamos a escuchar en unos 15 días. La próxima semana tenemos un invitado a predicar. Pero vamos a continuar hablando de la iglesia. Lo que Dios esté hablando, muy probablemente entremos también en una serie a estudiar las iglesias del Apocalipsis. Así que vamos a hacernos expertos en lo que significa la iglesia y en lo que significa ser iglesia. Amén. Póngase sobre sus pies, por favor. Vamos a hacer una breve oración para ser despedidos. Y que Dios siga glorificando su nombre en medio nuestro. Señor, te damos tantas gracias, Padre, por tu palabra bendita. Señor, has sido fiel, has sido bondadoso. Señor, estamos tan agradecidos, mi Dios, por el privilegio que nos has dado, Señor, de ser llamados a hablar en tu nombre, de ser embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra, de ser promotores de la reconciliación, de este precioso ministerio donde podemos decirle a la humanidad: reconcíliense con Dios. Padre, hoy entendemos que esa tarea, esa noble labor la has encomendado a nosotros como iglesia. Señor, ayúdanos a seguir caminando en esa función, en ese rol. Ayúdanos, Señor, a hacerlo eficazmente, dignamente, Señor, de acuerdo a la dignidad de Cristo. Señor, y que cada una de las aventuras que nos permitas estar viviendo en las diferentes áreas de servicio y en las diferentes áreas de evangelismo,
Padre, pues que en todo momento tu nombre sea glorificado, tu nombre sea conocido y que nosotros, mi Dios, solamente nos regocijemos, Señor, y así como regresaban, Señor, aquellos cosechadores con las gavillas en las manos, pues así nosotros regresemos con la cosecha en las manos y podamos ver, Dios, donde el conocimiento de tu verdad es multiplicado en el área donde tú nos has puesto como influencia. En el nombre de Jesús, gracias porque eres bueno, gracias porque para siempre es tu misericordia, gracias por cada familia aquí representada, cada uno de mis hermanos que dispusieron su corazón para estar aquí en esta mañana, gracias por aquellos que no pudieron estar y Señor, sigue hablando a sus vidas, que a través de este mensaje, de esta palabra que hemos escuchado, sigamos todos conectados en unidad, mientras seguimos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A ti te alabamos, mi Rey, y te damos toda la honra y toda la gloria en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Un aplauso fuerte a Dios. Aleluya. Gloria a su nombre.